Muy buenas noches, hermano, hermana, amado, amada. Para mí, buenas noches. No sé en qué momento usted escuchará esto, pero le deseo lo mejor y nos estamos comunicando o estamos estableciendo esta relación a través de estos audios para empezar un curso corto, profundo, pero diría enfatizando el hecho de clases cortas para que puedan ustedes seguir algunas bases, puedan ustedes interiorizarse acerca de qué se tratan las raíces hebreas, las raíces de la fe cristiana estoy hablando, y que puedan tomar ciertos parámetros si les son útiles, si les parecen apropiados, que creo que es la voluntad del Eterno que hoy los veamos, que en este tiempo estemos atendiendo, que estemos conociendo, ya que quizás como nunca antes, hoy tenemos acceso a información, a datos, a maestros de todo el mundo que nos permiten tener una idea acabada, no tanto de la religión, sino de las costumbres, las maneras y aquellos elementos que hacen a la vida cotidiana que ha tenido nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, en su andar en la tierra, siendo Él como era, judío, viviendo en Israel, y en esa época, hace 2000 años, donde sin conocer la cultura es muy difícil poder entender acabadamente lo que pasa. Para esto uno debe tener en cuenta que va a tener que soltar ciertos parámetros, va a tener que cuestionar ciertas tradiciones, pero con el objetivo de acercarse más al entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías, pero Yeshua es su nombre con el que era llamado en Israel y con que, a mi entender, sigue siendo llamado hoy eh, a la diestra del Padre. Jesús es una traducción castellana que no debería ser desde el punto de vista de que no se traducen los nombres, pero bueno, eso es otro tema. Lo importante ahora es que podamos compartir este tiempo, que podamos establecer ciertas bases. Simplemente pretendo ayudarle a establecer algunas bases para poder entender mejor la escritura y de ahí entender también algunos mandamientos y algunos elementos que el Padre nos ha dejado en su infinita misericordia para que podamos vivirlo y que podamos disfrutarlo y que podamos alinearnos con su voluntad, ¿verdad? La tradición, lo que es nuestra religión, hace que dejemos muchas veces de lado estas cosas por interpretaciones, por enseñanza, por tradiciones en definitiva, pero que no son lo más apropiado. Entonces, me permito ahora trabajar con usted para introducirlo en eh, en este entendimiento de las raíces y de las costumbres para que usted pueda elegir y usted pueda decidir. Si no conoce, no lo va a poder hacer, así que es importantísimo que pueda entender. Trataremos de que esto sea ameno, que sea corto, que sea profundo a la vez, algo muy difícil, pero que si el Eterno nos ayuda, lo podremos hacer. La única motivación es que usted entienda. Y la motivación más grande, por supuesto, es que responder al llamado del Señor que pretende que ayudemos a que su pueblo entienda su voluntad, entienda los tiempos que estamos. Después de establecer ciertas bases que son fundamentales, vamos a ir hacia el entendimiento de lo que son las fiestas, lo que son las fiestas bíblicas establecidas para nosotros, que es muy importante entenderlas, ya que son, además de conmemorativas, son proféticas y hablan de eventos que para nosotros son fundamentales entender en nuestra vida. Así que este es el propósito, este es la manera en que pretendemos lograrlo, estableciendo con ustedes una buena relación,
estamos abiertos a cualquier sugerencia, crítica, siempre dentro del respeto, y poder compartir y edificarnos mutuamente. Así que bueno, este es el propósito, por eso nos denominamos Proyecto Nehemías, Córdoba en particular, porque había varios proyectos Nehemías, pero en el libro de Nehemías vemos que el pueblo eh, de Dios había salido del cautiverio, había vuelto a Jerusalén, pero se encontraba en gran mal y afrenta. Entonces Nehemías decide reconstruir las murallas, decide eh, poner las puertas en esas murallas y de esa manera darle al pueblo que estaba en gran mal y afrenta eh, la protección necesaria para que pueda reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y demás cosas. Hoy es necesario, es fundamental que podamos reconstruir aquellas cosas que el Eterno nos ha revelado, que nuestro Señor ha practicado y nos ha mostrado con su ejemplo, y que la tradición, el desconocimiento, el trabajo de aquellos que no quieren que esto se conozca, ha hecho que no lo sepamos y que por lo tanto mantengamos un montón de tradiciones que no son lo más apropiado. Bien, sin más, me gustaría hablar con ustedes, ya entrando directamente en el tema, de las bases que vamos a establecer. Una de las bases es poder diferenciar bien quién es quién en esta historia bíblica de la cual somos parte usted y yo, ¿verdad? Hemos escuchado desde siempre, quizás en el cristianismo, eh, que, bueno, los judíos mataron a Cristo, que son estos, son los otros, no lo reconocieron, bla, 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 son religiosos, son legalistas, son un montón de cosas. Entonces, hay que diferenciar, ¿verdad? ¿Qué es un israelí? ¿Qué, qué es un israelita? ¿Qué es un judío? ¿Qué es un hebreo? Porque si no, vamos a referirnos a todo como lo mismo y vamos a confundirnos bastante. En primer lugar, decir que los judíos hicieron todo eso es erróneo desde el punto de vista de que todos los escritores de la Biblia son judíos. Por lo tanto, entendemos que aquellos que han escrito, han plasmado en letras la voluntad de Dios, mal podían estar equivocados. Y eran judíos. De hecho, nuestro Señor, a quien hemos decidido hacer Señor de nuestra vida por su sacrificio por nosotros, era judío, ¿verdad? Entonces, además, entiendo que los primeros 15 años de la iglesia después de la partida del Señor, este, estaba formada exclusivamente por judíos, en verdad. Así que, en verdad, como los judíos religiosos, eh, junto con los romanos, estuvieron trabajando activamente por la crucifixión del Señor, también es cierto que los judíos que llevaron adelante la palabra y permitieron que hoy nosotros la conozcamos, eran judíos, ¿sí? Entonces yo no me referiría, y le invito a que lo haga de esta manera, a aquellos que trabajaron para matar al Señor y llevarlo al madero, eh, como judíos, sino como religiosos, porque siempre son los religiosos los que están en contra del mover del Espíritu y son los peligrosos, y lo van a hacer, seguramente. Entonces, hay judíos buenos, judíos malos, cristianos buenos, cristianos malos, eso es una realidad en cualquier nación, país, en cualquier iglesia, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que hay dos tipos de judíos. Uno es aquel que practica el judaísmo y otro es el descendiente de la tribu de Judá. Pero recordemos que Israel no era solamente la tribu de Judá, sino que Israel estaba formado por las 12 tribus que recibieron la Torá en el Sinaí, que salieron de Egipto. Entonces, cuando hablamos de Israel,
Ya no estamos hablando de judío, no estamos hablando de Judá exclusivamente, sino que estamos hablando de lo que es el pueblo de Dios. Que después hubo una división entre las 10 tribus que se perdieron y Judá y Benjamín, ¿verdad? Entonces uno fue Israel, se quedó como Israel, otro quedó como Judá. Pero es tema para ver en otro momento. Ahora lo importante es saber que judío se puede ser siendo descendiente de la tribu de Judá o practicando el judaísmo, ¿verdad? No es, creo yo, en la mayoría de nosotros, ninguno de estos dos casos lo que nos va a tocar, pero sí ser parte de Israel, ¿verdad? Porque somos nosotros, al aceptar, como dice en Romanos, al Mesías de Israel, hemos sido injertados en el verdadero olivo que es Israel. Por lo tanto, nosotros ya quizás tuviéramos alguna ascendencia de alguna de las tribus o no, pero sí podríamos catalogarnos como hebreos, ya que un hebreo es aquel que es descendiente de Abraham, que en su genética lleva algo de la simiente de Abraham. Quizás esto, algunos dicen, que es lo que hace que nosotros busquemos la trascendencia y no nos conformemos con lo que vemos a los sentidos, que el descendiente de Abraham tiene eso en su esencia y aquellos que no lo son no lo tienen. No lo sé, lo digo como una cosa o algo que he aprendido que me parece que tiene mucho sentido, ¿verdad? Aparte, el hebreo también no solamente es descendiente de Abraham, sino es eh, llamado también un cruzado, ¿verdad? Porque había cruzado el río para no volver y en este caso el que ha aceptado a Jesús como Señor, ha cruzado también de muerte a vida, ha cruzado de estar perdido a ser salvo, de estar sin esperanza y sin Dios en este mundo, a ahora tener la esperanza de su retorno y teniendo al Eterno como Padre. Así que, y hemos sido circuncidados también en el corazón al punto de recibir el Espíritu como señal indeleble en nosotros de que somos parte del pueblo del Eterno, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener claramente la diferencia entre judío, ¿verdad? Y hebreo. No es lo mismo judío, hebreo. Nosotros no somos ni probablemente ni la tribu de Judá, ni somos practicantes del judaísmo, ni queremos serlo. Pero sí, como descendientes de Abraham, ya que la promesa era que en él serían benditas, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, somos, como descendientes de Abraham, podemos catalogarnos como hebreos, ¿no? Y ahí se entiende, yo entendí al entender esto también que el libro de Hebreos también es para nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos gentiles, y gentil significa sin pacto, pero hemos entrado en pacto en el mismo momento que hemos aceptado lo que dice Romanos 19:10, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. A partir de ese momento en que hemos aceptado que Él es el Señor de nuestra vida, hemos dejado de ser gentiles, hemos cruzado hacia el otro lado y hemos pasado de muerte a vida y a partir de este momento somos hebreos, somos seguidores del Mesías, somos sus discípulos, ¿verdad? Si nos disciplinamos a practicar en nuestra vida sus enseñanzas. Así que bueno, espero que este comienzo le haya servido para que podamos establecer algunas bases y ya vamos a seguir en la próxima comunicación con otras bases que son muy importantes, ¿verdad? Para que después podamos introducirnos de lleno en el entendimiento de las escrituras, específicamente de las fiestas. Le agradezco mucho y estamos comunicándonos en la siguiente clase.